Bien, doctor Jean Paul, ¿me permite realizar la presentación, por favor? Gracias. Muy buenas noches, estimados participantes y a todos nuestros seguidores que nos están visualizando a través de nuestro Facebook Live. Reciban un cordial saludo a nombre de nuestra institución, la Academia Nacional de Derecho, Actualización y Perfeccionamiento Profesional, ANDAP. El día de hoy, estimados colegas, estaremos continuando con el desarrollo de nuestro diplomado denominado Delitos de Corrupción de Funcionarios, Crimen Organizado, Tráfico ilícito de Drogas y el proceso de extinción de dominio. Asimismo, la sesión del día de hoy es la cuarta, el mismo que se va a desarrollar el temario de los delitos de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Estará a cargo por el doctor Eliseo Jean Paul Taboada Pilco, quien a la fecha es juez superior titular penal de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Bien, estimados doctores, para que la sesión sea dinámica, activa, pueden encender sus cámaras. A los que desean formular sus consultas pueden realizarlo en la caja de comentarios en el chat, o en su defecto pueden alzar el icono de la mano que se les estará habilitando el micrófono. De la misma forma, estimados participantes, se les pide estricto respeto para nuestro ponente, para los organizadores del presente evento académico, a todos nuestros participantes. Bien, doctora, le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar la sesión del día de hoy. Muchas gracias. Buenas noches. Quisiera saber si se está viendo las diapositivas. Sí, doctor, sí se visualiza. Ok. Bien, ahí se ve cómo está pasando. ¿Sí? ¿Se ve la Sí, segunda doctor. diapositiva? Sí, doctor, se ve ahorita lo que es el delito Ya, de tráfico de influencias. ya, correcto. Bien, tengan todos pues muy buenas noches. Muchas gracias por esta invitación para poder hablarles sobre dos temas. Uno, el delito de tráfico de influencias y el otro, el delito de enriquecimiento ilícito. Sobre estos dos delitos que forman parte de los delitos de corrupción de funcionarios es que vamos a dar algunas ideas esta noche. También quiero invitarles a que puedan participar a través de sus preguntas, de sus críticas, ¿por qué no?, sobre las ideas que vamos a desarrollar. Lo pueden hacer a través del chat o si gustan también pueden activar su micrófono para poder contestar las preguntas que tengan a bien realizar. Bueno, vamos entonces directamente a los temas por los cuales se me ha convocado. Entonces, en cuanto al delito de tráfico de influencias, hay que señalar en principio que este se encuentra pues tipificado en el artículo 400 del Código Penal, tiene un tipo base y tiene un tipo agravado. Y vamos a desarrollar cuál es la estructura típica de este delito, no sin antes hacer alusión a su origen. Y su origen podemos encontrarlo en la historia, específicamente en Roma. Es también parte de una frase popular sobre vender humo. Entonces vamos a el vender humo, justamente es el origen del delito de tráfico de influencias. Entonces, esta frase popular de vender humo ha sido materia de pues, un estudio por el periodista argentino Daniel Balmaceda en su libro Historias de Letras, Palabras y Frases. Él señala que esta expresión popular de vender humo se debe a una anécdota del emperador romano Alejandro Severo, allá por los años 222 a 235 después de Cristo. ¿Qué ocurrió? En esa época existió un estafador llamado Petronio Turino. Este personaje romano
aseguraba a todos los ciudadanos que mantenía pues influencias o tenía fuertes lazos en la esfera del poder, específicamente tenía influencia con el emperador Alejandro Severo. Entonces vivía recolectando dinero a cambio de favores, pero que estos nunca se cumplían. Esa forma de actuar de Vetronio Turino llegó a oídos de Alejandro Severo y lo condenó a muerte por medio de la hoguera. Pero acá viene la anécdota, y es que ordenó que la fogata se hiciera con palos verdes, con la finalidad que generaran mucho más humo, y de esa manera eh, Vetronio muriera ahogado por el humo antes que quemado. Y esa fue la circunstancia que además el pregonero que anunciaba el delito y anunciaba cuál es la consecuencia o la pena asignada a ese delito, eh, pregonaba castigo con humo a quien vendió humo. Entonces fíjense cómo escarbando en la historia podemos encontrar este antecedente que es bastante interesante porque precisamente a la fecha se sigue utilizando esta expresión de vender humo. Y el vender humo está relacionado con la estructura que tiene nuestro Código Penal sobre el tráfico de influencias, porque el sujeto agente del delito, que puede ser cualquier persona, invoca no solamente influencias que pueden ser reales, o sea que efectivamente el sujeto agente tiene una suerte de ascendencia o tiene un influjo psicológico sobre el funcionario público que tiene a su cargo un procedimiento administrativo o un procedimiento judicial, sino que también la estructura del delito de tráfico de influencias también está dirigida al vendedor de humo, es decir, a quien, eh, a quien invoca influencias, pero estas son simuladas, o sea, son inexistentes. En buena cuenta, no tiene ningún tipo de ascendencia o de influencia con el funcionario o servidor público que tiene a su cargo o está conociendo pues un caso judicial o un caso administrativo. Pues bien, entonces, dentro del análisis del delito de tráfico de influencias, tenemos que la venta de humo es como de la propia estructura de lo que es vender humo, es vender algo inmaterial. Entonces, el sujeto activo, sujeto agente del delito, realiza una afirmación o atribución de que tendría capacidad de influir en un funcionario público. Ahora, si esto es así y la estructura del tipo delictivo es la de invocar una influencia, pues necesariamente entonces nos encontramos ante un delito que se denomina pacto celeri. O sea, es un delito de convergencia, un delito en que necesariamente deben participar por lo menos dos personas, ¿no? Uno es el vendedor de humo, que es el intermediario traficante de influencias, el sujeto agente del delito, y el otro es el comprador de humo, que es el interesado o beneficiario con la influencia. La particularidad de este delito es que únicamente reprime como sujeto activo del delito al intermediario o traficante de influencias. Entonces, se considera en la doctrina que el delito de enriquecimiento ilícito, o perdón, el delito de tráfico de influencias, es un acto preparatorio, se dice, que ha sido elevado a la categoría de delito independiente del delito de cohecho. O sea, es un acto previo al delito de cohecho.
el delito de cohecho eh, pasivo. Entonces, es una suerte de paso previo o intermediación previa a un delito cohecho, de cohecho. De ahí que sea configurado como un delito de peligro y de peligro abstracto, que es lo que vamos a ver más adelante con algunos ejemplos prácticos. Bueno, este delito también ha sido objeto eh, de tipificación por diversos países, como por ejemplo Francia, Austria, España, Argentina y Perú, con la diferencia en que, por ejemplo, en España solamente se reprime a quien tiene influencias reales, descartándose a la influencia simulada o en estricto al vendedor de humo. La estructura típica del delito de tráfico de influencias tiene coincidencia con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Específicamente, el artículo 18 de dicha convención, que ha sido ratificada por nuestro país y por tanto resulta eh, formando parte de nuestro sistema normativo interno, eh, señala la necesidad y la invocación hacia los estados parte de adoptar medidas legislativas con la finalidad de tipificar como delito, y fíjense, ahí señala claramente la eh, promesa, el ofrecimiento, la concesión a un funcionario público o a cualquier otra persona en forma directa o indirecta de un beneficio indebido con el fin de que el funcionario público o la persona abuse su influencia real o supuesta para obtener de una administración o autoridad del Estado parte un beneficio indebido que redunde en provecho el instigador original del acto de cualquier otra persona. Nótese entonces que las influencias reales o aparentes o simuladas también ha sido motivo eh, eh, de reconocimiento en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. El sujeto activo del delito de tráfico de influencias tiene dos partes. En el tipo base, el sujeto activo sería indeterminado en, en atención a que el tipo penal utiliza la palabra el qué. Entonces, un delito común es un delito indeterminado que puede cometerla cualquier persona. Ese es en el tipo base. Sin embargo, si el intermediario o eh, el vendedor de humo resulta ser un funcionario público o servidor público, pues ahí habrá una circunstancia agravante que tendrá un plus de disvalor y generará una mayor penalidad. Entonces, en líneas generales o como regla, se trata de un delito indeterminado que puede cometerlo cualquier persona. El sujeto pasivo del delito viene a ser el Estado, el Estado. En tanto que el sujeto pasivo de la acción vendría a ser la institución pública y judicial o administrativa donde se esté discutiendo un determinado asunto con relevancia jurídica. Si se trata de un proceso judicial y el traficante de influencias eh, invoca tener influencia sobre un juez, entonces específicamente el sujeto pasivo de la acción es el Poder Judicial. Si fuese un procedimiento administrativo, por ejemplo, eh, ante la SUNAT, entonces el sujeto pasivo del delito es el procurador público de la SUNAT. Entonces, habrá que identificar
en cada caso en concreto, quién sería el sujeto pasivo del delito, que siempre va a ser el Estado, y cuál será el sujeto pasivo de la acción, que eso va a depender, insisto, del hecho en concreto. Algunas definiciones de los conceptos utilizados en la norma también son necesarios que sean aclarados a efectos de que se pueda entender con mayor claridad este tipo delictivo. Traficar en términos legos es comerciar, negociar con el dinero y las mercancías. Invocar es anunciar o propalar que se tiene una determinada condición o calidad, que ese es el verbo que utiliza el tipo penal en relación al sujeto activo del delito. El sujeto activo invoca influencias que pueden ser reales o simuladas, ¿no? La influencia real quiere decir que tiene un poder efectivo de influir sobre el funcionario, en tanto que la simulada, el, el sujeto activo engaña eh, al comprador de influencias, genera una ficción de que tiene influencias cuando en realidad no la tiene. Bien, la definición de influencia hay varias definiciones. Me interesa más la desarrollada por el Supremo Tribunal Español, la sentencia del Tribunal Supremo Español, de fecha 24 de junio del año 1994, porque ahí señala que no es cualquier influencia, sino la acción de influir consiste en la consecución de un cambio de decisión, o sea, es una alteración de la voluntad en la persona influida o quien es destinatario de esta influencia. Es una sugestión, inclinación, invitación o instigación eh, que una persona lleva a cabo sobre otra para alterar el proceso motivador, dice esta, es respecto a la decisión a tomar en el ejercicio de su cargo en un proceso judicial o en un proceso administrativo. En buena cuenta, se trata de elementos externos a los intereses públicos o al análisis eh, propio, interno, que debe hacer el funcionario en la toma de decisión del asunto con relevancia jurídica discutido en un procedimiento administrativo o un procedimiento judicial. Quiere decir que el tomador de la decisión, que necesariamente es un funcionario público competente en el proceso eh, judicial o administrativo, debería tomar una decisión con objetividad y con imparcialidad, estando sujeto a la Constitución y a la ley. En todo caso, tiene la obligación de decidir conforme a lo actuado en el proceso y nada más que eso. Sin embargo, el traficante de influencias lo que eh, realiza es una distorsión del curso natural de la decisión por parte del funcionario, porque eh, aporta un elemento extraño totalmente ajeno al proceso o procedimiento. Es más, ni siquiera es parte en el proceso. Entonces, ese elemento perturba el proceso de toma de decisión por parte del funcionario servidor público. Eh, Siguiendo la definición del Supremo Tribunal Español, eh, dice que altera el proceso motivador de la decisión. Por tanto, no se trata de cualquier tipo de influencia, es una influencia que llega a modificar o alterar la voluntad de parte del funcionario decisor.
funcionario que va a decidir un caso administrativo o judicial. ¿Cuáles son los objetos corruptores en el delito de tráfico de influencias? Pues es el donativo, la promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, señala la norma. El donativo es un bien que ha sido dado o prometido a cambio de la influencia efectuada por el sujeto activo. O sea, el, el, em, el sujeto activo, que es el traficante de influencias, eh, va a recibir pues un beneficio, en este caso patrimonial, a través de una dádiva o donativo o presente que al fin y al cabo se pueden utilizar como sinónimos, o sea, un obsequio o un regalo. Quiere decir que no es de manera gratuita, digamos, la, la intermediación que va a hacer respecto al funcionario que va a tomar una decisión en un caso judicial o administrativo, sino que el sujeto activo resulta beneficiado patrimonialmente con este actuar ilícito. Entonces, sobre ese punto, la doctrina ha desarrollado una tesis que se llama la tesis de la estimulación externa indebida. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si el comprador de la influencia es el que está interesado en obtener una decisión favorable, ¿ya?, en un procedimiento judicial o administrativo? Como donativo le entrega un fajo de billetes, pero resulta que estos billetes son falsos o buena parte de los mismos resultan falsificados. Si todos son falsificados, podría decirse o podría argumentarse bajo una tesis estrictamente patrimonial que eh, resulta inidóneo el objeto corruptor. O sea, el objeto empleado para obtener el, el- la influencia de parte del sujeto activo en relación al funcionario que va a decidir el caso, resultaría inocuo, irrelevante, porque se trata de dinero falsificado, o sea, que dinero que no tiene ningún valor patrimonial. En buena cuenta que no sirve para nada. Esa es la denominada tesis patrimonial. Sin embargo, la doctrina se ha decantado en su posición mayoritaria por la tesis de la estimulación externa indebida. Quiere decir que no interesa ni la cuantía del dinero entregado, ni tampoco la idoneidad del mismo, porque lo que interesa es la la invocación de la influencia real o simulada eh, eh, invocada por el sujeto agente para influir en la decisión del servidor o funcionario público. Entonces, en el ejemplo en comento, pese a que se trata de dinero falso, sí se habría cometido el delito de tráfico de influencias, eh, sin que pueda invocarse por parte del sujeto activo un supuesto, ser una supuesta víctima del delito de estafa, porque evidentemente ese acto jurídico de comprar, eh, el servicio de un traficante de influencia es un acto de origen ilícito, manifiestamente ilícito, o sea, un acto jurídico nulo. Quiere decir que en ese caso sí se habría configurado el delito de tráfico de influencia. La promesa, que es otro objeto corruptor,
es jurar a alguien o asegurar que se va a realizar un determinado evento. Ahora, la promesa debe ser seria, real, determinable y de posible concreción. O sea, es un compromiso a futuro, pero que que debe ser realizable física y jurídicamente. O sea, tiene un sentido jurídico penal. Me explico. Eh, Debe ser realizable la promesa eh, y debe ser posible. Por tanto, sería eh, o no se configuraría la promesa si es que ésta tiene lugar sobre un objeto que constituye un imposible físico o un imposible jurídico. No se podría decir que a cambio de la influencia real o simulada se va a otorgar, por ejemplo, el derecho de propiedad sobre el Estadio Nacional, porque este es un bien público. Entonces, eso es un imposible jurídico. Como es un imposible señalar de que eh, pues si se logra la influencia, pues se va a otorgar el derecho de propiedad sobre la luna, ¿no? Que es un imposible físico también, además jurídico. Así que eh, la promesa debe ser seria, ¿no? Seria y debe ser de posible concreción. Finalmente, como objeto corruptor, se establece una posibilidad abierta a que pueda ser cualquier otra ventaja o beneficio. Es aquí, por ejemplo, que puede ingresar diversos tipos de ventajas, pueden ser laborales, políticas o sentimentales, incluso hasta de contenido sexual, como vamos a ver en alguna casuística que vamos a desarrollar más adelante. Ahí tienen cuáles son los objetos corruptores: donativo, promesa, cualquier otra ventaja o beneficio. Y otro elemento del tipo penal es ofrecer interceder ante un funcionario o servidor público. Entonces, eh, no interesa si eh, efectivamente se logra influir en el funcionario o servidor público para obtener una decisión favorable al comprador de la influencia. No es necesario, porque eso entraría en todo caso en la fase de agotamiento. Por eso se señala que es un delito de peligro abstracto. Es irrelevante que se verifique si se ha producido o no la influencia efectiva. Puede ser incluso que el juez, en un proceso eh, eh, penal, por ejemplo, termine condenando al supuesto comprador de la influencia. Es decir, es decir, eh, que no interesa si se llega a cumplir el objetivo de la compra de la influencia. Es absolutamente irrelevante. Se señala que es un delito de resultado cortado en dos. O sea, tenemos dos comportamientos. Uno, cuando el sujeto invoca influencias ilícitas sobre la base de los medios corruptores, es decir, que se entregue pues un beneficio o una ventaja, pero esta invocación de influencias es para interceder ante un funcionario. De ahí que tenemos un delito cortado en dos, ¿no? Invocar influencias para interceder ante un funcionario servidor público. Es irrelevante si finalmente el traficante realizó o no la conducta de intercepción hacia el funcionario servidor público. De ahí que nuestra norma penal reprima el delito de influencia simulada. Esto es, si el sujeto activo nunca desplegó una actividad concreta
destinada a influir sobre el servidor o funcionario público, estaríamos entonces ante una influencia que es simulada. Si llegó a contactarse con el funcionario o servidor público y con la finalidad de influir, de convencerlo, eh, de, eh, de generar motivaciones, influencias, convencimientos para que resuelva en determinado sentido, se entiende favorable al comprador de influencias, entonces estaríamos eh, ante una influencia que no es simulada, sino real. Se necesita la existencia de una competencia en términos mínimos pero creíbles. Evidentemente, el sujeto activo del delito debe, por lo menos, invocar, tener influencias sobre el funcionario, servidor público que es competente en el procedimiento administrativo o en el proceso judicial, tanto en el que está en curso como el que está próximo a ser conocido por este. Entonces, no es que el sujeto activo va a generar o, o pretender influenciar sobre un funcionario que está absolutamente desconectado del proceso judicial o administrativo, porque en ese caso sería totalmente, sino que debe esa competencia en el funcionario servidor público. Se tiene que tratar de procesos judiciales o administrativos en giro, en trámite, o sea, aquellos en que todavía no se ha emitido un pronunciamiento sobre el fondo del conflicto. Porque si ya se tomó una decisión de fondo, ya no tendría pues ningún sentido eh, el pretender eh, que exista alguna influencia sobre el funcionario o servidor público competente en el proceso. Sería inservible, sería inútil, dado que ya se tomó la decisión, ya se resolvió el caso. Entonces, por lo menos debe encontrarse en giro, en trámite. Una pregunta fue si las investigaciones fiscales son procesos o pueden ser considerados como procesos administrativos, porque el tipo penal del delito de tráfico de influencias eh, está relacionado o está previsto para interceder ante un funcionario o servidor público que va a conocer o esté conociendo un caso judicial o administrativo. Caso judicial o administrativo. Entonces, hay autores nacionales que señalan de que si la influencia ha sido hacia un fiscal que se encuentra investigando en fase preliminar un caso, entonces esa influencia sería atípica, porque la investigación preliminar eh, efectuada por el Ministerio Público no es ni un proceso judicial ni un proceso administrativo. Considero que esa posición es incorrecta porque la investigación preliminar, si bien es cierto, es una fase prejurisdiccional, pero es de carácter administrativo. Eh, de hecho que en esa fase no se puede, y si bien es cierto, no tiene como consecuencia la imposición de una sanción administrativa, pero es un procedimiento administrativo sui generis especial, porque el fiscal pues no condena, no tiene poderes de, resolución del conflicto, de tal manera de que
tratándose de una fase prejurisdiccional, encajaría dentro del procedimiento administrativo. Por tanto, considero de que sí podría eh, ejercer el sujeto activo influencia sobre el fiscal, por ejemplo, para que archive el caso. De hecho, que el Tribunal Constitucional, recuerdo en un caso en que se invocó la vulneración del principio de nebis in idem, cuando se trató de un delito de conducción de vehículo en estado de ebriedad que había sido materia de una sanción de carácter administrativa en un procedimiento administrativo, porque pues el conducir en estado de ebriedad es una falta muy grave prevista en el Código de Tránsito y genera una sanción de carácter administrativo. Entonces, en el caso que llegó al Tribunal Constitucional, el administrado que había sido sancionado en la vía administrativa fue sometido a una investigación preliminar que concluyó con un principio de oportunidad, es decir, concluyó en la fase prejurisdiccional del proceso. Entonces, se invoca una suerte de doble sanción por parte del accionante de un proceso de habeas corpus, señalando que como ya lo habían sancionado en la vía administrativa, ya no podían sancionarlo en la vía penal. Y el Tribunal Constitucional señaló que eh, el fiscal no tiene facultades de sanción, eh, y de tal manera que el nebis in idem solo se predica de sentencias o decisiones jurisdiccionales que han generado una sanción. Por eso no se puede castigar dos veces sobre un mismo hecho. Y además se trataba de un procedimiento administrativo. Así que considero de que perfectamente cabría el delito de tráfico de influencias si el sujeto activo invoca influencias simuladas o reales destinadas a, a un fiscal competente en una investigación preliminar. Entonces, en el delito de tráfico de influencias podemos identificar a, eh, a, tres, a tres personajes, a tres sujetos que siempre tendrán que intervenir. Esto es el interesado, que es el que compra los servicios del traficante, y el traficante es el sujeto activo del delito. Entonces se encuentra el interesado de, contratar, vamos a poner entre comillas, los servicios del traficante para que influya en el funcionario público que conoce de un procedimiento administrativo judicial en que el interesado necesita dirigir, digamos, el resultado de ese procedimiento administrativo o proceso judicial. Necesita direccionarlo para obtener un determinado sentido. Se entiende evidentemente que es favorable a sus intereses. Entonces, eh, hay un interesado, hay un traficante y hay un funcionario público. Es posible que en las influencias simuladas el funcionario público jamás se entere de que fuera del proceso judicial existe un traficante de influencias que está tomando su nombre para vender esos servicios a cualquier interesado, sobre pretexto de que podría influir en el juez. Eso sería una influencia simulada. La influencia real es cuando, sí, efectivamente, el traficante conoce al funcionario público, conoce al juez, por ejemplo, y efectivamente logra materializar, digamos, esa posibilidad de influencia.
Entonces, ahí tenemos un delito de tráfico de influencias perfecto, ¿no? Porque ahí se dieron todos los elementos. Ahora, eh, nuestro Código Penal, la norma que tipifica el tráfico de influencias, eh, podría ser cuestionable desde el punto de vista del principio de proporcionalidad, porque no establece ninguna diferencia respecto a la dosificación penal si se trata de una influencia simulada o si se trata de una influencia real. En todo caso, esta labor le corresponderá medirla al juez en cada caso en concreto. Eh, no será lo mismo, desde el punto de vista del reproche, pues una influencia real que perfecciona el tipo penal versus una influencia simulada. Ahora, eh, interesante debate también puede darse respecto al bien jurídico tutelado. Bien jurídico tutelado en el delito de tráfico de influencias. Eh, pues hay diversas posturas, ¿no? Por ejemplo, hay una postura que señala de que el bien jurídico es la independencia, la objetividad que debe predicarse del funcionario, servidor público que va a resolver un conflicto jurídico en un procedimiento administrativo o un proceso judicial, es decir, la objetividad, la imparcialidad. Sin embargo, ese bien jurídico decae totalmente, por ejemplo, en la influencia simulada. ¿Qué afectación a la imparcialidad objetiva va a haber si el juez nunca se enteró o nunca nadie trató de influenciar en su decisión, en la toma de decisión, en el proceso administrativo judicial competente? Entonces, ese bien jurídico tutelado decaería cuando se trata de una influencia simulada. Otros consideran que es el principio de igualdad, igualdad procesal. Es decir, habría pues una vulneración a este principio cuando una de las partes ejerce pues una influencia ilícita sobre el resultado de un proceso judicial o un procedimiento administrativo. Se entiende de que pues, el juez debe estar al actuar únicamente en el proceso, sin ninguna influencia externa, ni tampoco ni una influencia interna. Pero nuevamente esto decae cuando se trata de influencia simulada. Por eso es que cuando se trata de habría que hacer una división en todo caso respecto al bien jurídico que es objeto de protección en este delito. Es así que el Acuerdo Plenario 3/2015 señala que si estamos ante un supuesto de influencia real, el bien jurídico tutelado sería el correcto funcionamiento de la administración pública. Efectivamente, ahí se puede predicar la necesidad de el respeto a la imparcialidad del funcionario, a su objetividad, a la igualdad de las partes, y, en fin, todo lo que se predica de un debido proceso, o todo lo que se predica respecto a que el juez o el funcionario o servidor público resuelva sin influencias externas. Pero si se trata de una influencia simulada, lo más apropiado es la protección al prestigio y buen nombre de la administración pública, eh, porque se entiende de que la administración pública pues debe resolver conforme a el debido proceso, conforme al principio de legalidad, sin que terceras personas, puedan distorsionar esta imagen de objetividad precisamente vendiendo influencias. De tal manera que, en todo caso, esta discusión, que es una discusión académica, dogmática, sobre cuál es realmente el contenido del bien jurídico tutelado, pues ha sido, en todo caso, materia de esclarecimiento en el Acuerdo Plenario 3/2015.
Bueno, en el expediente 23-2019, que es de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, se hace esa diferencia entre la influencia simulada y la influencia real, ¿no? La influencia simulada se invoca a tener influencias que en realidad quien hace tal invocación no tiene poder de injerencia ni capacidad de poder influir la decisión del órgano competente que ha de adoptar la decisión. Eh, en cambio, en la influencia real, el sujeto activo sí tiene la capacidad potencial o efectiva para influir sobre la decisión que le corresponderá adoptar al órgano competente. Quiere decir que en la influencia simulada puede haber dos opciones. Una opción que el vendedor de humo ni siquiera conoce al juez, no tiene ninguna posibilidad de poder influir en el juez. Esa es una posibilidad. La otra es que sí lo conoce el juez. Es posible que pueda influenciar en el juez, pero no llega a materializar esa conducta. O sea, nunca llega a hablar con el juez, pudiendo haberlo hecho, o teniendo cierta ascendencia, teniendo cierta influencia o cierta posibilidad de convencimiento en el juez, sin embargo, no lo hace, no lo hace. Recibe la dádiva, el beneficio, eh, pero no llega a concretar ese comportamiento. Lo cual es irrelevante porque decíamos que estamos ante un delito de peligro abstracto. El delito ya se perfeccionó con la invocación de la influencia y la obtención de un beneficio económico por ello. En cambio, en la influencia real, el sujeto activo no solamente sí tiene la capacidad potencial o efectiva para influenciar sobre la decisión, sino que lo hace. Es decir, esa invocación de influencia llega a materializarse conversando con el juez, tratando de convencerlo sobre cómo decidir un caso. Siempre que, recuerden, siempre que sea recibido un beneficio patrimonial por ello. Si no existe el beneficio patrimonial, no existe el donativo, no existe la promesa o no existe cualquier tipo de ventaja, entonces estaríamos en un comportamiento atípico, atípico. El caso más conocido, en todo caso que fue más mediático respecto al delito de tráfico de influencias, fue el caso de Aurelio Pastor. Dado que fue un alto funcionario del gobierno del expresidente Alan García Pérez, fue ministro de Justicia, fue también congresista, así que se trata de una persona que es un político y por tanto su vida es pública. Entonces, ¿qué ocurrió en el caso Aurelio Pastor? Se le acusa y se le condena, por último, en primera y segunda instancia, de haber ejercido influencias simuladas ante la alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Tocache, Corina de la Cruz Yupanqui. Entonces, Aurelio Pastor invoca tener influencias con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones allá por el año 2012, que fue Hugo Sevino Hurtado, así como con el fiscal supremo en lo penal, Pablo Sánchez Velarde, actualmente sigue siendo fiscal supremo. Entonces, ¿qué le ofrece? Interceder ante ellos para que el primero, o sea, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, pues alargue lo más que pueda el procedimiento administrativo relacionado con una solicitud de vacancia en el cargo que ella tenía de alcaldesa. Entonces, la idea era que lo demore lo más que pueda para que ella se mantenga en el cargo. Y el segundo, en el caso del fiscal supremo penal Pablo Sánchez Velarde, el interceder significaba que el fiscal emite un dictamen favorable en un proceso penal que se seguía contra ella
a raíz de un recurso de nulidad que ella había interpuesto. Todo ello, ¿con qué finalidad? Que no sea suspendida en su cargo como alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Tocache. Para para interceder con estos altos funcionarios, tanto en un proceso judicial como en un proceso administrativo, Aurelio Pastor, en su condición de abogado, le solicita la suma de 60.000 nuevos soles por concepto de honorarios profesionales. Entonces, les decía que en este caso, el acusado Aurelio Pastor fue condenado en primera y segunda instancia, pero interpuso recurso de casación, que es la casación 374-2015 Lima, del 13 de noviembre del año 2015. ¿Qué ocurrió? En que en el proceso penal seguido contra Aurelio Pastor, se verificó que él no se había personado los procesos en trámite, tampoco presentó escritos, recursos o informes en relación a los procesos seguidos contra la señora de la Cruz Yupanqui. Por último, esta ya contaba con el patrocinio de otro abogado. Quiere decir que formalmente Aurelio Pastor no intervino ni en el proceso penal ni en el proceso administrativo. Por último, se señaló de que Aurelio Pastor sí había concurrido, digamos, o había pedido cita con ambos funcionarios. Eh, Finalmente, la Corte Suprema señaló que lo que había hecho Aurelio Pastor es actuar como gestor de intereses. O sea, que no necesariamente se tiene que exigir en la labor del abogado determinados protocolos, como es apersonarse al proceso, presentar escritos, sino que también puede, eh, en representación de la persona que solicita sus servicios, puede, digamos, entrevistarse con los funcionarios que van a tomar una decisión sobre el caso de la cliente o del cliente, y a eso se denomina gestión de intereses. Y termina siendo absuelto Aurelio Pastor por la Corte Suprema de Justicia. Además, también hay una situación bastante peculiar en la señora de la Cruz Yupanqui, que grabó todas las conversaciones que tenía con Aurelio Pastor. Incluso le sugirió eh, eh, como una suerte de agente provocador, le sugería que se le pueda dar algún tipo de dádiva a estos funcionarios públicos que iban a decidir estos casos, con lo cual fue rechazado totalmente por Aurelio Pastor, y, y menciona que eran personas correctas quienes van a tomar su decisión, pero que él los conocía y por tanto por eso le iba a ser escuchado, y en todo caso las decisiones iban a ser ajustadas a ley. De tal manera que había también por parte de la denunciante, que fue la entonces alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Tocache, Corina de la Cruz Yupanqui, había cierto ánimo espurio, digamos, en la denuncia y de provocación de la comisión de un delito hacia Aurelio Pastor. Bueno, finalmente fue absuelto y se consideró que había actuado como gestor de interés y eso no estaba prohibido y no era necesario haberse apersonado los procesos para que actúe como tal. Otro caso interesante es el de recurso de nulidad 1280-2012 Huancavelica. Huancavelica. Esto porque, eh, ¿qué ocurrió? Fueron dos procesados que habían solicitado dinero con la finalidad de ayudar a ingresar a la Escuela de Oficiales PNP de Huancavelica
a la hija del interesado, es decir, de la persona que compra los servicios de traficantes de influencias de los dos acusados. Entonces, ¿cuál era estamos ante un beneficio netamente patrimonial, que es el medio corruptor en la entrega de dinero. La influencia es interceder a favor de la hija del interesado, de hacerle ingresar a una escuela de oficiales de la PNP Huancavelica. Ahora, los imputados ejercían la función de policías. Si bien es cierto, ellos no tenían ningún poder de decisión sobre el proceso de admisión a la escuela de oficiales de la PNP Huancavelica, ni tampoco se demostró que tenían influencia sobre los miembros de la comisión de la policía que justamente eran los evaluadores en este concurso público. La Corte Suprema consideró de que sí se había configurado el delito porque eh, no se exige para la configuración del delito la verificación de lo prometido o afirmado por el sujeto activo, porque eso entra en la fase, decíamos, de agotamiento. Este delito de tráfico de influencia es un delito de peligro abstracto, abstracto. Eh, por tanto, basta el pacto eh, materializado en la invocación de la influencia de interceder con el funcionario servidor público a cambio de un beneficio patrimonial. Por tanto, se consideró que esta resolución, que era una sentencia absolutoria, fue declarada nula y se ordenó un nuevo juicio, un nuevo juicio. Bien, seguimos. Ya. En el recurso de nulidad 4097-2008 Santa, del 28 de enero del 2010, lo que fue materia del proceso, según la acusación fiscal, era el imputado era jefe de la Unidad Técnica Pedagógica de la UGEL Santa. Entonces, ¿qué ofreció? Le ofreció a la interesada solucionar el problema, se tenía un problema en su designación como profesora del PRONOE. Y para ello le solicitó el pago de 4.000 nuevos soles, que según él, el traficante de influencias, sería distribuido entre la directora del UGEL y el director del sistema administrativo. Incluso también le solicitó un encuentro sexual, con lo cual tenemos dos medios corruptores. Uno es la entrega del dinero, que sería el donativo, y el otro sería la ventaja. Ahí tenemos una ventaja o beneficio, señor, que es el,
que es el encuentro de carácter sexual. Entonces se hace el operativo, se fotocopian los billetes, incluso se ingresa a la habitación de un hostal donde supuestamente no solamente se daría el billete, sino posiblemente también el encuentro sexual. Entonces, nuevamente, en este caso, se insiste en que se trata de un delito de mera actividad sin importar el resultado material. O sea, eh, no es necesario para la consumación del delito que efectivamente el acusado, en su condición de jefe de la unidad técnica pedagógica, haya, eh, se haya reunido, conversado o intentado influenciar con la directora del UGEL y el director del sistema administrativo con la finalidad de asignarle una plaza de profesora a la parte interesada. Fíjense nuevamente que estamos ante un delito bilateral, un delito de confluencia, ¿sí? Pacto exceleris, porque tenemos allí que no puede haber tráfico de influencias si no hay un interesado, en este caso era Olga Elizabeth Carlos Poma, y un traficante, que es en este caso Juan Andrés Norberto Chandoví, y un funcionario público a quien supuestamente se va a influenciar, que en este caso eran dos funcionarios que eran los competentes en la designación como profesora de la interesada. Entonces, se trata de un delito de peligro abstracto, es un delito de mera actividad, las influencias pueden ser reales o simuladas, y se sanciona el simple comportamiento del agente, o sea, la ejecución de la conducta, que la conducta hemos dicho que es invocar las influencias, ¿sí? De un funcionario público para obtener una decisión favorable en un proceso judicial o administrativo a cambio de un beneficio patrimonial. Este caso sí es bastante interesante, porque se trata del caso de un fiscal superior de la Segunda Fiscalía Superior Penal del Callao, que habría invocado influencias simuladas con el alcalde de la Municipalidad Provincial del Callao de ese entonces, que era Juan Sotomayor García. Estamos hablando del año 2017. Este, ofreciéndole interceder a favor de la Municipalidad Provincial del Callao ante los funcionarios de la Corte Superior de Justicia en la demanda contenciosa administrativa presentada por Felipe Navarro Rodas contra la Municipalidad del Callao, con la finalidad, con la pretensión de dejar sin efecto la resolución gerencial que beneficiaba a Consuelo Llanos y Nostroza. En buena cuenta, un fiscal superior actúa como traficante de influencias a favor del interesado, que en este caso era el alcalde de la Municipalidad Provincial de Callao, para interceder ante los funcionarios de la Corte Superior de Justicia, en la que se seguía un proceso contencioso administrativo que el alcalde necesitaba que sea favorable a los intereses de la municipalidad. Bien, entonces, eh, ¿qué pasó en esta apelación 8-2023 Suprema? Que no estaba claro cuál era el beneficio o la ventaja o la promesa a favor o el obsequio a favor
del sujeto activo del delito, o sea, a favor del fiscal superior. No estaba muy claro ello en la acusación. Eh, pero la Corte Suprema desarrolló la tesis de que tratándose el interesado de un personaje político que tenía un poder real en ese momento, pues era nada menos que el alcalde de la Municipalidad Provincial del Callao, y que además su partido político, que era Chimpún Callao, tenía predominancia en la mayoría de distritos, incluso también a nivel regional del Callao. Entonces eso le otorgaba un gran poder al alcalde de la municipalidad provincial, eh, no solo por el personal del municipio a su disposición, sino también por sus amplias conexiones sociales. Por tanto, dice la Corte Suprema, era capaz de proporcionar cualquier beneficio o ventaja a quien quisiese, y eso era de dominio público. En buena cuenta, el, eh, el interceder a favor del alcalde eh, provincial del Callao, que tenía mucha ascendencia política en el Callao porque había copado diversas instituciones, su partido político, le hacía merecedor al traficante de influencia, en este caso al fiscal superior, de cualquier beneficio a futuro que pudiera necesitar de esta persona. Es decir, habría un beneficio a futuro, una promesa de beneficio a futuro. Pero en este caso en concreto, más allá de esta tesis que resulta bastante interesante, porque no se materializa en concreto en algún objeto en específico, sino que se da una situación especial por el gran poder político que tenía en ese momento el interesado. Recuerden que acá el sujeto activo del delito únicamente es el fiscal que intercede en un proceso judicial, que es un proceso contencioso administrativo a favor del alcalde. Sin embargo, ya en el decurso del proceso se llega a establecer que también lo iba a beneficiar al sujeto activo, el alcalde se entiende, con la liberación de papeletas de infracción de tránsito. ¿Ah? Y bueno, en todo caso ahí ya encontramos un beneficio mucho más concreto. Bien, persona detenida con la finalidad que se le otorgue libertad. Ahora, ¿cuál fue el beneficio a favor de este fiscal que iba a influenciar en la decisión de otro fiscal respecto a la situación específica de un imputado detenido? Que, por cierto, era un futbolista del club Cantolao. Se entiende el que estaba siendo, eh, que es sujeto de un proceso penal, es más, se encontraba detenido. Porque el beneficio en este caso obtenido era
que se permita la permanencia del hijo del imputado en el club Cantolao. O sea, eh, ofrece interceder, ofrece sus servicios de traficante de influencias con la finalidad de obtener como beneficio que su hijo, el hijo del sujeto activo del delito, lo siga manteniendo dentro de, el club Cantolao. Evidentemente ahí se ha consumado el delito porque se ha verificado el medio corruptor. Es cualquier otro beneficio o ventaja, señala claramente la ley. El sujeto activo era fiscal adjunto supremo en lo penal y lo que se le pedía era que influencie sobre otro fiscal de menor grado para que se le pueda dar libertad a otro jugador del mencionado club. Lo cierto es que eh, lo cierto es que nunca lo llamó, es decir, el acusado se comprometió a llamarlo al fiscal de menor jerarquía, fiscal provincial, pero finalmente no lo hizo. Nunca la llamó para preguntar, o en todo caso el ofrecimiento fue ficticio, porque señala que solo la llamó para preguntar por el caso y nada más. O sea, no realizó ni un acto concreto de influencia, persuasión o presión incluso para que le pueda dar libertad al detenido. Simplemente la llamó para preguntar cómo iba el caso y nada más. Entonces estamos ante una, un tráfico de influencia simulado. Bien, todavía hay muchos más casos, por eso les voy a dejar las diapositivas para que puedan ustedes compartirlas y puedan tener eh, mayor casuística sobre este tema. Estoy siempre verificando el chat si es que hay alguna pregunta, pero por razones de tiempo tengo que continuar. En todo caso, al final daré algún tiempo adicional para algunas preguntas que quisieran hacer. Ahora vamos a ir con, para terminar, con el otro delito también, que es necesario que lo podamos analizar, es el delito de enriquecimiento ilícito. El delito de enriquecimiento ilícito se encuentra tipificado en el artículo 401 del Código Penal, tiene un tipo base y se trata el delito de enriquecimiento ilícito tiene un sujeto activo especial propio. Es un delito especial propio o un delito de infracción del deber. ¿Por qué? Porque es, porque es un sujeto especial, porque se trata, necesariamente tiene que ser un funcionario servidor público que abusando de su cargo incrementa ilícitamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos. Ese tipo base. El tipo agravado está relacionado con la condición especial del sujeto activo, que la pena será mayor si es que el funcionario ha ocupado cargos de alta dirección en las entidades, organismos o empresas del Estado o está sometido a la prerrogativa de antejuicio y la acusación constitucional. Se trata, pues, de funcionarios con alto poder político. ¿Ah? Y la última parte de la norma penal considera que existe un indicio de enriquecimiento ilícito cuando hay un aumento del patrimonio del gasto económico personal del funcionario del servidor público en consideración a su declaración jurada de bienes y rentas es notoriamente superior al que normalmente haya podido tener en virtud de su sueldo o emolumentos percibidos o de los incrementos de su capital o sus ingresos por cualquier otra causa lícita. Quiere decir que los funcionarios o servidores públicos, de manera anual, pues tienen que presentar una declaración jurada de bienes y rentas, tanto al asumir el cargo como al terminar el cargo. Es más, también lo deben hacer de manera periódica, cuando exista cualquier movimiento también
de sus funciones. Cuando es ascendido, por ejemplo, tiene que iniciar una nueva declaración jurada. Lo cierto es que eh, las personas que acceden a la administración pública acceden con una serie de cargas y obligaciones. Entre ellas es esta obligación de carácter legal de ser transparente con sus bienes y rentas, ¿no? De tal manera que pues haya una perfecta armonía o coincidencia entre sus ingresos obtenidos lícitamente versus su patrimonio. La Convención Interamericana contra la Corrupción también ha tipificado pues, el delito de incremento del patrimonio del funcionario público y se ha identificado hasta 5 elementos configurativos de este delito: que hay un incremento en el patrimonio del encausado que no encuentre justificado lícitamente, que hay un contraste ostensible entre el patrimonio económico ex ante y el patrimonio económico ex post del sujeto público. Ex ante significa antes de que ingrese la función, y ex post ya dentro de la función administrativa. Pero tiene que ser un contraste que sea excesivo, notoriamente superior. Pues puede haber, digamos, montos no excesivos que no puedan ser justificados, pero por razones también de un margen de error que puedan tener las pericias contables, es que pues el contraste debe ser excesivo, notoriamente superior. Eh, Además, no debe haber justificación por parte del sujeto agente del delito, es decir, en este supuesto hay una carga dinámica dirigida hacia el imputado que eh, una vez demostrada esta por parte del fiscal, este contraste ostensible entre el patrimonio económico versus sus declaraciones juradas, se traslada la carga de la prueba al propio imputado, quien debe demostrar la justificación de ese patrimonio. Existe una relación funcional de enriquecimiento con el cargo, debe tratarse de un funcionario público en ejercicio de funciones, es decir, si el incremento ha sido después de haber cumplido sus funciones, es irrelevante. Si el incremento ha sido antes de asumir las funciones, es irrelevante. Se tiene que ser en el ejercicio del cargo. Que la gente actúe dolosamente, pues, que no hay una modalidad culposa de este delito. Ahora, el delito de enriquecimiento ilícito se señala que debe verse como un delito tapagujeros. ¿Qué quiere decir? De su propia ubicación, y ustedes pueden entender que se trata de un delito que es residual. Está ubicado en la última, es el último tipo delictivo de los delitos de corrupción de funcionarios, está el final. Pero esa ubicación al final tiene una razón de ser. Y la razón de ser es que se va a aplicar en tanto y en cuanto no eh, se haya acreditado y demostrado con prueba suficiente la comisión de otros delitos que hayan generado ese enriquecimiento ilícito, por ejemplo, el delito de cohecho. Entonces, se aplica, y reitero, se aplica el delito de enriquecimiento ilícito de manera residual en tanto y en cuanto no se haya demostrado que ese incremento de patrimonio tiene como causa, como origen, otro delito que puede ser un delito de, entre los varios que puedan generar ganancias ilícitas, puede ser el de cohecho. No se tutela el patrimonio estatal, tampoco la imparcialidad, objetividad de la función pública, sino la funcionalidad, dice, el prestigio, dignidad y confianza en la función pública. Esto es importante porque el patrimonio del Estado no ha sido afectado o no tiene ninguna conexión con el delito de enriquecimiento ilícito. Resulta importante lo que señala el autor Alberto Dona, que de manera magnífica resume este delito, ¿no? Detrás de la riqueza de este funcionario, evidentemente hay otro delito, pero como no se puede probar o no ha sido probado, entonces se invierte la carga de la prueba
y con ello se construye el tipo penal, porque claramente estamos ante una inversión de la carga de la prueba, porque al fiscal le basta eh, esa discordancia notoria o excesiva entre lo declarado o manifestado en la declaración de jurada respecto a su patrimonio e ingresos, a su patrimonio real que tiene el sujeto activo, ¿no? Hay un total divorcio, total discordancia, total imposibilidad que el funcionario con sus ingresos lícitos pueda haber adquirido, digamos, ese patrimonio, esos bienes, muebles o inmuebles. Por tanto, en enriquecimiento ilícito es irrelevante la demostración de un delito previo. No es necesario conocer cuál es la causa de el enriquecimiento ilícito. O sea, cuál es el delito previo, el delito antecedente. No interesa. Basta la demostración de un patrimonio no justificado con los ingresos del funcionario. Entonces, para la fiscalía, ¿cuál sería la hipótesis de la incriminación? Es un delito, digamos, que la tiene fácil la fiscalía. Basta la confrontación del patrimonio real que ostenta el funcionario con la declaración jurada de bienes y rentas, porque ya el tipo penal ha señalado que un indicio importante es precisamente esa discordancia. Si eso es así, entonces la prueba primordial, la prueba relevante o esencial es la pericia contable respecto al patrimonio del imputado. Ahora, el recurso de nulidad 4923-2007 de Arequipa señala que debería contener una pericia contable para que sea significativa a efecto de demostrar este enriquecimiento. Eh, esta pericia contable debe ser en el periodo de imputación o debe abarcar el periodo de imputación y debe establecer con certeza si el imputado tenía capacidad económica suficiente o necesaria para adquirir los inmuebles, materia de cuestionamiento, debiéndose determinar en dicha pericia las fechas en que fueron adquiridas las propiedades, los pagos realizados y por cancelar con posterioridad a la compra, los financiamientos respectivos, los ingresos y egresos de los encausados por todo concepto, y todo dato contable que resulte necesario a efecto de esclarecer los hechos investigados. Es decir, tiene que analizarse no solamente los ingresos, sino también los egresos, es decir, cuál es el costo de vida, cuáles son los pasivos que tiene el funcionario público, de tal manera que tenga una utilidad neta respecto a la comparación de los ingresos y egresos. Bueno, acá tenemos los diversos elementos objetivos del tipo que ya se ha mencionado en momentos antes. Esto es extraído de la casación 277-2018 Ventanilla. A ver, el primer elemento objetivo del delito de enriquecimiento ilícito es el abuso del cargo. O sea, el mal uso del cargo para obtener un beneficio patrimonial. Pero no se tiene que demostrar ese abuso del cargo de manera específica y concreta, porque si no se aplicaría ese delito acreditado y no el de enriquecimiento ilícito en la medida que es residual. Pero es un elemento objetivo, el abuso del cargo. Se entiende entonces que hay que demostrar el ejercicio del cargo, o sea, que efectivamente el sujeto activo es un funcionario o servidor público que ha ejercido el cargo en el periodo en que se ha incrementado ilícitamente su patrimonio. El incremento en el patrimonio, ahora, el segundo elemento, el incremento en el patrimonio o en los gastos del sujeto activo no guardan proporción con sus ingresos por causa lícita. Ese ingreso por causa lícita está relacionado con los
ingresos declarados y acreditados de una fuente lícita. Eh, Un momento, doctores. Parece que el doctor Jean Paul tiene problemas de conectividad. Este, Hola, sí, se fue la señal por un momento, ¿verdad? Sí, doctor, sí logramos escucharlo y visualizar. Sí, 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 sí. La señal, bueno, ya estamos terminando además. Entonces, eh, ya, ahora sí. Decíamos pues que se tiene que acreditar todos los ingresos de fuente lícita, ¿no? Para ello es importante pues la declaración de los ingresos, el pago de los impuestos respectivos. A ver, la casación 277-2018 Ventanilla es una casación bastante importante. Eh, Evidentemente, señala que el artículo 401, el tipo penal, incorpora una presunción legal relativa, obviamente, que es una presunción que puede ser destruida, pero con prueba de descargo suficiente por parte del imputado. Entonces tiene tres elementos básicos. Es el hecho base o indicio, se refiere a la presunción legal relativa. ¿Cuál es el hecho base o indicio? Que hay un incremento patrimonial o gasto económico que es superior, excesivo, a los sueldos o emolumentos percibidos por el sujeto activo. El hecho presumido, el hecho presumido es que existe un indicio de enriquecimiento ilícito, precisamente por esa discordancia. Y el nexo de relación existente entre ellos es el cargo público, el incremento patrimonial y la incongruencia respecto a sus ingresos lícitos declarados. El hecho presumido es derrotable, evidentemente, pues se trata de una presunción legal relativa. Esta discordancia de los ingresos declarados versus los ingresos versus el patrimonio real del, eh, del imputado. Bien, y terminamos con la casación 2097-2019 Lima, en la cual se inicia un proceso penal por el delito de enriquecimiento ilícito contra un oficial del ejército peruano que fue sometido a un proceso de fiscalización por la Contraloría General de la República en relación a sus declaraciones juradas de ingresos de bienes y rentas en los años 2008 a 2011. Entonces, estas declaraciones, pues, no guardaban coincidencia o relación con sus ingresos como funcionario. Es así que se verifica, pues, que tenía eh, diversas cuentas de depósitos a plazo fijo y cuentas de ahorro en diversos bancos.
registrando una diferencia de 175.941 nuevos soles eh, en el año 2008 y en el año 2010 de 206.112.85. ¿Cuál es la alegación? Que esos depósitos fueron realizados por los clientes de su cónyuge que realizaba trabajo de quiromancia y cartomancia, pero sin presentar ningún documento que acredite estos ingresos. Luego, el año 2009, constituyó una empresa dedicada a la lectura de tarot de actividades esotéricas, señalando que había reportado significativos ingresos, pero tampoco adjuntó elementos que corroboren tal versión. O sea, para justificar esos ingresos supuestamente provenientes de su cónyuge por trabajo de quiromancia y cartomancia, y constituyó una empresa. Sin embargo, tampoco se verificó los ingresos que tenía esa empresa. Y luego, se verificó que entre los años 2008 y 2012 tuvo un desbalance de más de 400.000 nuevos soles, conforme se advierte el informe pericial, que no logró acreditar sus ingresos como servidor público, ni tampoco pudo acreditar esos ingresos a través de su esposo. Por tanto, allí pues se demostró el enriquecimiento ilícito por parte de este funcionario público. Bien, entonces con ello ya hemos hecho una exposición de más de 1 hora y media continua. Entonces, yo con ello concluyo por razones de tiempo, más de 1 hora y media, y si tienen a bien, quedo algunos minutos que quedan para alguna pregunta que puedan realizar. Bien, estimado doctor, agradecerle por su participación. Y bueno, tenemos la participación del doctor, a ver si le va a habilitar el micrófono. Doctor, ya se encuentra habilitado. Gracias, buenas noches. Sí. Doctor, buenas noches. La pregunta va en sentido con el delito de tráfico de influencias. En el caso administrativo, es- ¿hay alguna jurisprudencia que considera en todos los casos administrativos o solamente eh, el caso trilateral donde hay partes en conflicto? Porque en todo caso, si se tratase de sorprender a una persona, por ejemplo, consumiendo marihuana, o en un control de identidad, serían casos atípicos de tráfico de influencias. Si nos podría dar alguna jurisprudencia, doctor, respecto a los casos administrativos, porque tengo entendido que consideran tres tipos de casos, procedimientos administrativos, ¿no? El de resolución automática o los trilaterales, ¿no? En este caso, con el conflicto, hay partes, doctor. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, muchas gracias. Sí, es bastante interesante la pregunta, bastante importante. De hecho, que eso no llegué a tratarlo seguramente en la primera exposición, pero hay una referencia que es el expediente, no sé si creo que no está. A ver, voy a ponerlo para que lo puedan apuntar el número. Ahí está, ¿ya? Es expediente 23/2019 de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema. En este caso, el motivo de la influencia, estamos hablando del delito de tráfico de influencias, el sujeto agente del delito, sujeto activo del delito, el traficante de influencias, era un fiscal superior y a su vez presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Amazonas. Eh, Él invoca tener influencias ante el presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Callao. ¿Para qué? Para que una señora sea considerada como fiscal de la Junta Provincial Provisional en el Callao. En este caso, él requirió un favor de tipo sexual, fíjense.
con lo cual ingresa dentro de los medios corruptivos, pues es cualquier otro beneficio o ventaja, con lo cual ahí se incorpora también el favor sexual. Entonces no pidió dinero, no pidió ninguna promesa, eh, sino pidió un favor de naturaleza sexual. Bien, entonces inicia todo un proceso penal por el delito de tráfico de influencia contra este sujeto activo, a la sazón fiscal superior. Incluso hubo hasta flagrancia porque se citó, digamos, con la persona interesada en una habitación donde él pernoctaba, pues con la finalidad de obtener el beneficio sexual. Entonces, en ese caso, se hace esa precisión de que el procedimiento administrativo no necesariamente o no estrictamente es el contradictorio. O sea, un procedimiento de naturaleza trilateral y controvertido. Trilateral significa que un tercero tiene que resolver, ¿verdad? El conflicto interpartes. O sea, este, este era un procedimiento administrativo que no necesariamente era de contradicción, sino que era un procedimiento administrativo de cara a seleccionar a quién se iba a designar como fiscal fiscal provincial provisional. Si esto es así, entonces eh, debe aceptarse que se trata de un procedimiento administrativo que puede ser contencioso, puede ser no contencioso. Y a su vez, también en este expediente se señala que la ventaja o beneficio abarca, por supuesto, el provecho de carácter sexual. Así que ahí contestaba la pregunta y muchas gracias por la misma. Bien, estimado doctor Jean Paul, dado que ya no hay más consultas, bueno, a ver, acá, a ver, en el chat hay una pregunta. Doctor, buenas noches. En el delito de tráfico de influencias, ¿qué pasa con la persona que compra influencias, pues la potencial beneficiada? Asimismo, su conducta es reprochable penalmente. Esa es la consulta, doctor. Sí, bueno, gracias también por la pregunta. No, no es reprochable penalmente. Eso es lo que había señalado respecto a quienes integraban o quienes eran los partícipes del delito de tráfico de influencias, ¿no? Está el interesado, que es el comprador de las influencias, está el traficante, que es el que vende las influencias, y está la, el funcionario público, quien va a ser influenciado, siempre diferenciándose entre la influencia simulada o influencia real, que ambas son objeto de reproche. En principio, como regla, no es reprochable esa conducta al interesado, salvo que haya actuado como instigador. O sea el interesado quien hace nacer la idea de la comisión del delito por el traficante. Salvo esa posibilidad, sí podría ser incorporado en el delito de tráfico de influencias. ¿Ah? Si es que hace nacer en el traficante esa idea. Pero esos son casos bastante, eh, digamos, o casos hipotéticos o ideales, ¿no? En la práctica, generalmente es excluido y solamente se dirige el reproche penal contra el sujeto activo, que es el traficante de influencias, que ya hemos señalado que puede ser una persona cualquiera, el que, y una circunstancia agravante sería si se trata de un funcionario o servidor público. Bien, gracias por la pregunta. Bien, doctor Jean Paul, no me da más que agradecerle por la excelente disertación en el tema que se le ha asignado el delito de tráfico de influencias y
enriquecimiento ilícito. Esperamos contar con su participación en nuestros próximos eventos académicos. Muy buenas noches, estimado doctor. Muy buenas noches, ¿no? Con mucho gusto para participar en cualquier evento a futuro. Muchas gracias. Tengan todos buenas noches. Gracias, doctor. Bien, estimados doctores, agradecerles también su participación de cada uno de ustedes en la sesión que nos ha convocado el día de hoy. Estoy dejando los números de nuestra asesora de ventas para que se puedan contactarse o comunicarse con referencia a nuestro diplomado o a nuestros cursos.